Constituida como una humilde ciudad-estado, Roma aprovechó sus ventajas para poder extenderse territorialmente fuera del Lacio. Sus ventajas eran las políticas sociales, económicas y militares. Unificó Italia y todos los países que rodeaban el mar Mediterráneo, formando el último y mejor organizado imperio de la antigüedad. En el proceso difundirá por todas sus provincias la cultura latina mezclada con la griega y la helenística. Y hecho la base de la futura civilización occidental. La tradición clásica expresa que la ciudad se fundó en el 753 a.C. A orillas del río Tíber, por Rómulo y Remo, personajes legendarios hijos de Rea Silva y el dios Marte. Estos niños fueron abandonados y fueron amamantados por una loba llamada Luperca. Para entonces, Rómulo mató a su hermano Remo por una disputa por el coste de la entrada de la ciudad, la que entonces fue llamada Roma. Lo que realmente se sabe es que Roma fue fundada de forma progresiva por instalación de tribus latinas. En el área de las tradicionales 7 colinas, mediante la creación de pequeñas aldeas en su cima. La historiografía contemporánea considera errónea la antigua tradición romana de atribuirle la fundación a un único personaje. Más histórica es la figura del rey Lucio Turquino Prisco, quien le dio a Roma una verdadera fisonomía ciudadana gracias a sus obras urbanizadoras. Los latinos que habitaban en las colinas del Quirinal, Escayino y Celio se fusionaron con los del Palatino, fortificaron el recinto habitado y así se inició la primera fase de Roma antigua, hacia el siglo VIII a.C. Durante la segunda fase, el perímetro de la ciudad se extendió por el monte Capitolino y un pequeño valle que lo separaba del Palatino. Allí empezó el Foro Romano del siglo VI a.C. Son las principales construcciones: Palacio Real, Foro, Cloaca Máxima y Tuyuano. En 1510 a.C. se fundó el Templo de Júpiter Capitalino. En 498 a.C. el Templo de Saturno. En 484 a.C. el Templo de Castor. La monarquía romana fue la primera forma política de gobierno de la ciudad-estado, desde el momento legendario de su fundación, el 21 de abril de 759, hasta el final de la monarquía en 509 a.C., cuando el último rey Tarquino el Soberbio fue desterrado. Las primeras manifestaciones del arte romano nace bajo el influjo del arte esturco, enseguida contagiada por el arte griego, que los romanos conocieron en la colina de la Magna Grecia del sur de Italia y que Roma conquistó en el proceso de unificación territorial de la península durante el siglo IV y III a.C. En cambio, en muchos aspectos en la literatura, los escritores de la República Romana y del Imperio eligieron evitar la innovación en favor de la imitación de los grandes autores griegos. Religión y mitología romana. Se basó en la creencia en una deidad superior, Júpiter, y en otras menores, como Marte, Juno, Quirino, Minerva, entre otros. Júpiter fue apropiado por los romanos en términos de dios nacional, en detrimento de los latinos que lo veneraban en común. Su culto público estaba en manos de colegios sacerdotales especializados presididos por el pontífice máximo. Existía un culto privado a los espíritus de los antepasados, Laves, Manes y Penates. Durante el imperio se desarrollaron cultos provenientes del oriente que prometían la trascendencia y la vida eterna, tal como el de Mitra y el cristianismo. Por su parte, Júpiter llegará a ser interpretado en el Bajo Imperio en términos casi monoteístas.
filosofía neoplatónica y el paganismo tardío en su competencia final con el cristianismo.「敵には道すぎる」「反射的引き合うような強い磁力」「未成のボーダーライン軽く越えて」「現れたその日から」「そらせないいたずらな運命」「混戦中の感情にいくつとか通用しないんだ」